En el corazón de la península itálica, a orillas del río Tíber, surgió una pequeña aldea destinada a convertirse en el centro del mundo antiguo. La tradición sitúa su fundación en el año 753 a.C., cuando Rómulo, tras vencer a su hermano Remo, trazó con un arado los límites sagrados de la nueva ciudad, Roma. Más allá del mito, lo cierto es que aquel asentamiento latino creció estratégicamente ubicado entre rutas comerciales y colinas fácilmente defendibles. Durante sus primeros siglos, Roma fue gobernada por reyes, algunos, según la historia, de origen etrusco, pueblo que influyó profundamente en su arquitectura, religión y organización política. Bajo la monarquía, se consolidaron instituciones fundamentales como el Senado, consejo de ancianos que asesoraba al rey, y las primeras divisiones sociales entre patricios y plebeyos. Sin embargo, el año 509 a.C. marcó un punto de inflexión. La expulsión del último rey, Tarquinio el Soberbio, dio paso a un nuevo sistema político, la República. En lugar de un monarca absoluto, el poder sería ejercido por magistrados elegidos anualmente, especialmente 2 cónsules que compartían autoridad para evitar abusos. El Senado ganó protagonismo, convirtiéndose en el eje político de Roma. Pero la República no nació perfecta. La sociedad estaba profundamente dividida. Los patricios, aristócratas descendientes de las familias fundadoras, monopolizaban el poder político y religioso. Los plebeyos, campesinos, artesanos y comerciantes exigían derechos y representación. Tras décadas de tensiones, lograron importantes conquistas. La creación del Tribunado de la Plebe y la redacción de la Ley de las 12 Tablas, el primer código escrito romano, que garantizaba cierta igualdad ante la ley. Mientras resolvía sus conflictos internos, Roma comenzó a expandirse. Primero dominó a sus vecinos latinos y sabinos, luego a los etruscos y finalmente al resto de la península itálica. Su éxito no se debía solo a la fuerza militar, sino a una política inteligente de alianzas y ciudadanía parcial, integrando a los pueblos conquistados en su estructura política y militar. El verdadero desafío llegó con Cartago, potencia marítima del norte de África. Las guerras púnicas pusieron a prueba la resistencia romana. El general cartaginés, Aníbal Barca, protagonizó una de las hazañas militares más audaces de la historia al cruzar los Alpes con su ejército y elefantes de guerra. Roma sufrió derrotas devastadoras, como la de Canas, pero su disciplina y capacidad de movilización resultaron decisivas. Finalmente, tras años de guerra, Roma derrotó a Cartago y se convirtió en la potencia dominante del Mediterráneo occidental. Sin embargo, las victorias trajeron nuevas tensiones. Enormes riquezas concentradas en pocas manos, crecimiento de la esclavitud y campesinos arruinados que migraban a la ciudad. Así, al finalizar el siglo II a.C., Roma ya no era una simple ciudad-estado, era una potencia en expansión, poderosa y ambiciosa, pero bajo la superficie de su grandeza comenzaban a gestarse las crisis que transformarían para siempre su destino. A medida que Roma consolidaba su dominio sobre la península itálica y extendía su influencia por todo el Mediterráneo, la sociedad republicana comenzó a enfrentar tensiones profundas que amenazaban su estabilidad. Las conquistas trajeron riquezas colosales, pero también desigualdad. Las élites patricias acumulaban enormes latifundios, mientras los campesinos empobrecidos abandonaban sus tierras y se concentraban en la ciudad, aumentando la tensión social y la violencia urbana. La brecha entre ricos y pobres se convirtió en un factor central de la crisis republicana. En este contexto surgieron intentos de reforma social. Los hermanos Graco, Tiberio y Cayo propusieron leyes agrarias que buscaban redistribuir tierras públicas a los ciudadanos más pobres y limitar la concentración de propiedad en manos de la aristocracia. Sus propuestas, sin embargo, encontraron feroz resistencia. La violencia política se intensificó. Tiberio fue asesinado durante una asamblea y años después, Cayo encontró un destino similar. Estas muertes marcaron el inicio de un patrón recurrente en Roma. La política se resolvía cada vez más mediante la fuerza que por el debate.
Al mismo tiempo, la lealtad del ejército comenzó a cambiar. Antes de estas reformas, los soldados servían principalmente a la República. Ahora, su fidelidad pasaba a depender de sus generales, quienes les ofrecían tierra y recompensas a cambio de lealtad personal. Este cambio de paradigma creó la oportunidad para que líderes militares ambiciosos se convirtieran en actores políticos decisivos. Entre estos líderes destacó Julio César. Su genio militar se evidenció durante la conquista de la Galia, donde expandió las fronteras romanas hasta los ríos Rin y Danubio, llevando la civilización romana a regiones hasta entonces desconocidas para el imperio. Su fama y prestigio entre las legiones le permitieron desafiar abiertamente al Senado en 49 a.C., cruzando el Rubicón, un acto de insurrección que desencadenó la guerra civil. El conflicto no tardó en escalar. César enfrentó a Pompeyo, su antiguo aliado, y tras varias campañas logró imponerse. Fue nombrado dictador perpetuo, concentrando en su figura un poder casi absoluto. Durante su gobierno, implementó reformas sociales y administrativas, reorganizó el calendario, ajustó los impuestos, promovió colonias para soldados veteranos y reestructuró el Senado, incorporando representantes de las provincias conquistadas. Sin embargo, su ascenso despertó temor y resentimiento entre muchos senadores, quienes veían amenazada la república que, aunque debilitada, aún existía como ideal. El 15 de marzo del 44 a.C., los idus de marzo, un grupo de senadores liderados por Bruto y Casio, atentó contra su vida en el Senado. El asesinato buscaba restaurar la república, pero tuvo el efecto contrario. Desató nuevas guerras civiles, con diferentes facciones luchando por el poder y llevando al borde del colapso la estructura política romana. En medio de este caos emergió Octavio, heredero adoptivo de César. Astuto y calculador, supo maniobrar entre aliados y enemigos, consolidando su posición. Tras vencer a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio, logró someter a Roma bajo su autoridad, poniendo fin a las guerras civiles y preparando el terreno para la transformación definitiva de la República en un imperio, donde la concentración de poder se vería legitimada y establecida de manera duradera. Roma, la ciudad que había resistido invasiones extranjeras y crisis internas, estaba ahora al borde de un nuevo orden en el que el poder absoluto de un hombre marcaría el comienzo de la era imperial. Su historia ya no era solo de conquistas, sino también de ambición, traición y transformación profunda. Con la victoria sobre Marco Antonio y Cleopatra, Octavio consolidó su poder y en el 27 a.C. recibió del Senado el título de Augusto, marcando oficialmente el inicio del Imperio Romano. Aunque conservó la apariencia de instituciones republicanas, concentró en su figura la autoridad suprema, transformando para siempre la política romana. Augusto no solo era un gobernante, era el garante de la paz, la estabilidad y la unidad de un territorio vasto y diverso. Su gobierno inauguró la Pax Romana, un período de más de 2 siglos de relativa paz interna y expansión controlada. Reformó el ejército, reorganizó las provincias y fortaleció las fronteras, asegurando que la lealtad de las legiones estuviera firmemente dirigida hacia el emperador. Además, impulsó la construcción de carreteras, acueductos y templos, dejando un legado arquitectónico que simbolizaba el poder y la grandeza de Roma. Durante su reinado, Roma se consolidó como un mosaico cultural. La administración imperial permitió la integración de distintas culturas bajo un sistema legal unificado, y el latín se convirtió en lengua de administración, comercio y cultura. La centralización del poder, sin embargo, también mostró un cambio decisivo. La estabilidad del imperio dependía en gran medida de la habilidad y la autoridad de quien ocupase el trono. Los emperadores posteriores continuaron la expansión y consolidación del imperio. Bajo Trajano, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial, abarcando desde Britania hasta Mesopotamia. Roma se convirtió en el corazón de un mundo interconectado, donde la movilidad, el comercio y la cultura
fluían entre regiones diversas. El Imperio Romano había nacido de la crisis de la República, pero ahora se sustentaba en una estructura administrativa y militar que le permitió mantener el orden y proyectar su poder durante siglos. El sueño de gloria de Roma se transformó en realidad. Una ciudad y su civilización capaces de dominar un mundo vasto y heterogéneo, dejando huellas imborrables en la historia. Durante el siglo II después de Cristo, el Imperio Romano alcanzó su apogeo bajo emperadores como Marco Aurelio, cuya filosofía estoica guiaba su gobierno con disciplina y sentido del deber. Roma se encontraba en una edad dorada, las ciudades prosperaban, las carreteras conectaban territorios vastos y los monumentos y acueductos demostraban la grandeza del imperio. La Pax Romana permitió el florecimiento del comercio, la cultura y las artes, consolidando la influencia de Roma en todo el Mediterráneo. Sin embargo, la estabilidad estaba lejos de ser absoluta. Las fronteras eran siempre vulnerables ante la presión de pueblos germánicos y otros grupos externos que buscaban territorios ricos y poco defendidos. Las campañas militares se sucedían constantemente para mantener el control, drenando recursos y sometiendo a las provincias a esfuerzos extremos. Además, epidemias recurrentes como la peste antonina devastaron la población, debilitando la economía y reduciendo la fuerza laboral disponible, lo que generaba tensiones sociales crecientes. En el interior surgían nuevas corrientes espirituales y culturales. El cristianismo, inicialmente perseguido por sus creencias contrarias a los cultos tradicionales, comenzó a expandirse con rapidez por las ciudades, ofreciendo un sentido de comunidad y esperanza a los sectores más pobres. Su crecimiento silencioso anunciaba cambios profundos en la estructura religiosa y social del imperio. Mientras tanto, la administración centralizada comenzaba a mostrar señales de agotamiento. La sucesión imperial se volvió un asunto problemático. Los emperadores fuertes mantenían la estabilidad, pero la muerte de un líder carismático podía provocar luchas internas y crisis de poder. La combinación de amenazas externas, presiones económicas, tensiones sociales y cambios culturales empezaba a revelar las contradicciones internas de un imperio que, aunque glorioso, no era invulnerable. Roma brillaba con esplendor, pero también enfrentaba desafíos que marcarían su destino. La grandeza del imperio convivía con su fragilidad. Cada frontera defendida, cada campaña militar y cada reforma administrativa eran recordatorios de que incluso la civilización más poderosa dependía de la habilidad de sus gobernantes y de la fortaleza de su pueblo. La historia de Roma no era solo la historia de sus triunfos, sino también la de sus vulnerabilidades y contradicciones profundas. El siglo III después de Cristo fue un periodo de graves tensiones para el Imperio Romano. La sucesión de emperadores efímeros, las invasiones de pueblos germánicos y la presión de tribus como los persas sasánidas desestabilizaron la administración central. La economía se debilitaba debido a la inflación, la devaluación de la moneda y la disminución de la producción agrícola, mientras el ejército, cada vez más poderoso, intervenía directamente en la política proclamando emperadores a su conveniencia. Ante esta situación crítica, Diocleciano implementó reformas profundas. Dividió el imperio en la tetrarquía, repartiendo el poder entre 2 Augustos y 2 Césares, para garantizar un gobierno más eficaz y responder rápidamente a las amenazas externas. Reformó el sistema fiscal, reorganizó el ejército y buscó estabilizar la economía mediante controles de precios y regulaciones estrictas. Aunque estas medidas proporcionaron cierto orden, la tetrarquía no resolvió los problemas de fondo. La presión sobre Occidente seguía aumentando. Posteriormente, Constantino I transformó el imperio al legalizar el cristianismo con el Edicto de Milán y promover su expansión. Fundó Constantinopla como nueva capital oriental, reforzando la división entre Oriente y Occidente. Mientras el Imperio de Oriente se consolidaba y prosperaba, Occidente comenzaba a debilitarse frente a las invasiones bárbaras y la presión interna, dejando en evidencia que Roma necesitaba reinventarse para sobrevivir en un mundo cambiante. El Imperio Romano se encontraba, así,
en un momento de transformación. Reformas administrativas, cambios religiosos y divisiones territoriales que marcarían el rumbo de los siglos siguientes, preparando el escenario para la caída de Occidente y la supervivencia del legado oriental. Durante el siglo V, el Imperio Romano de Occidente enfrentó un colapso imparable. Las invasiones de pueblos bárbaros, visigodos, vándalos, hunos y ostrogodos, desgarraron las fronteras debilitadas. La presión combinada de crisis internas, economía en declive y un ejército cada vez menos disciplinado minó la capacidad de Roma para defenderse. En el año 476 después de Cristo, Rómulo Augustulo, el último emperador de Occidente, fue depuesto por Odoacro, líder de los érulos, marcando tradicionalmente el fin del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, Roma no desapareció por completo. El Imperio Romano de Oriente, conocido como Imperio Bizantino, continuó existiendo casi 1000 años más, preservando leyes, administración y cultura romanas. A través de Constantinopla, la herencia romana siguió influyendo en la política, la religión y el comercio del Mediterráneo oriental. El legado de Roma es universal. El derecho romano sentó las bases de la justicia moderna. La arquitectura, las carreteras y los acueductos demostraron un ingenio técnico extraordinario. El latín dio origen a lenguas romances y a la terminología científica y jurídica, y sus conceptos de ciudadanía y gobierno representativo inspiraron sistemas políticos posteriores. Roma fue mucho más que un imperio militar. Fue una civilización que moldeó la identidad cultural y política de Occidente. Su historia demuestra cómo la ambición, la disciplina y la innovación pueden generar grandeza y cómo la fragilidad interna y las presiones externas pueden precipitar la caída de incluso la civilización más poderosa. Aún después de su desaparición política, el espíritu de Roma perdura en nuestras leyes, ciudades y valores culturales, recordándonos que la historia de un imperio nunca termina realmente.